Buenos días. Buenos días para mí, para vosotros depende de cuándo veáis este vídeo. El caso, como veis, el fondo es más o menos el mismo, pero este vídeo no es igual, porque hoy os venís conmigo. Me preguntáis muchas veces, y esto es verdad, no es que me lo pregunte una persona, es que me lo habéis preguntado bastante, ¿cómo hago para leer? ¿Cómo hago para tomar notas? ¿Cuál es mi proceso? Entonces, hoy os voy a llevar conmigo, voy a grabar durante todo el día y voy a estar leyendo todo el día. Es verdad que es un día ideal, que esto no suele ser así, porque yo entre semana trabajo, tengo que hacer cosas, entonces yo no puedo leer tantas horas como voy a leer hoy. Pero vamos a aprovechar que es fin de semana y por eso así grabaré un día entero de leer conmigo. Cómo leo, cómo tomo notas, cómo hago todo el proceso para luego traeros las reseñas y para luego aprender yo de los libros que voy leyendo. El caso, el libro que he elegido, porque empiezo el libro, está por aquí. Aquí estoy de vuelta. El libro que he elegido es este. El algoritmo de la felicidad de Mo Gawdat. Este libro me lo mandó Zenit, me lo mandó la editorial, porque me interesaba mucho lo que este hombre tiene que decir sobre la felicidad y sobre todo el tema de programar nuestro cerebro, ¿no? Para conseguir esa felicidad como duradera, digamos. Le vi en el podcast de The Diary of a CEO de Steven Bartlett, como casi toda la gente que conozco últimamente de nuevos autores y autoras, y le pedí a la editorial si me podían mandar los libros y me mandaron dos. Este y luego otro que tengo por ahí, que es Esa vocecita en tu cabeza, que ese me lo leeré después. El caso, yo este libro me lo empecé a leer. Si me seguís en Instagram y demás, seguro que lo visteis. Y como veis, bueno, aquí se puede ver un poco, pues yo creo que llevaba como un 30% o algo así leído y utilicé muchísimos post-its porque me estaba gustando bastante. Lo que pasa que lo dejé y se quedó ahí. Entonces hoy lo voy a retomar de cero, lo voy a empezar de nuevo y vais a venir conmigo en la lectura de este libro y lo voy a ir comentando mientras voy avanzando en la lectura. Va a ser una reseña un poco distinta, pero me apetece probarlo, me apetece que vayáis viendo mis reacciones conforme voy leyendo y que os vaya contando todo lo que pueda avanzar en el día de hoy con este libro y que veáis cuál es mi proceso a la hora de leer, como os decía al principio. Así que nada, sin liarme más, espero que os guste este formato de vídeo. Si es así, acordaos de dejar un like y de suscribiros al canal, que no os cuesta nada, que es un momentito y os lo agradezco siempre muchísimo. Y nada, empezamos, así que ya os voy contando. Bueno, primera pausa, primeras 50 páginas leídas de unas 279, creo que tiene el libro, sin contar agradecimientos, extras y cosas que no forman parte de la historia principal. Y la verdad es que ahora he recordado en esta primera parte leída por qué me había gustado tanto de inicio el libro y por qué me había enganchado tanto. Aún tengo que descubrir por qué de repente lo dejé y se quedó ahí en la estantería. Supongo que, bueno, me llegaría otro libro o saldría otro que me interesaba más en ese momento, no lo sé. El caso es que lo dejé, pero bueno, de momento, primera parte leída, introducción y 2 capítulos, si no me equivoco, y súper interesante. Al final, el libro trata sobre la historia personal de Mo Gawdat, que si no sabéis quién es un ejecutivo de Google que iba trabajando con ellos desde los 90, más o menos, y cuenta al principio cómo se mudó con su familia a Dubái en los 90, cuando Dubái empezó como la expansión y el desarrollo tan grande que se produjo en esos años. Y bueno, cuenta pues cómo él empezó a trabajar para las grandes tecnológicas y cómo intentaba seguir el consejo de su madre de gratificación instantánea. No vamos a dejar eso como para más adelante y tienes que ganar mucho dinero, tener un buen trabajo y proveer para tu familia, básicamente. Viene de una familia de origen egipcio, aunque él es estadounidense, pero todo ese discurso, ¿no?, que quizá nos dicen mucho nuestros padres y en su caso, que sería la generación anterior, sería la de mis abuelos, ¿no? Es gente que vivió pues 2 guerras mundiales muy seguidas, vivieron muchos conflictos y demás, entonces tenían como esa obsesión y esa necesidad de seguridad y de trabaja, provee y cuando pues más adelante, cuando ya te jubiles o lo que sea, pues entonces ya disfrutarás de la vida, ¿no? Y al final él hace como una reflexión inicial de cuando él descubrió que cuanto mayor era su fortuna,
menor era su felicidad. Y empezó a investigar sobre ello, pues como buen ingeniero que es, pues empezó como a desgranar un poco, ¿no?, todo lo que él consideraba que era la felicidad, y acabó creando un algoritmo de la felicidad que aplicó él y su familia y que les había servido muchísimo, y tanto amigos también cercanos y demás con los que había hablado sobre este tema. Luego lo que le sucede es que en 2010, creció en El Cairo, Egipto, por cierto. En 2010 ya tenía lo que era la ecuación de la felicidad, y en 2014 él es padre de 2 hijos, Ali y Aya. Y en 2014 su hijo viajó a Dubái porque le apetecía, o sea, realmente estaba estudiando en Boston y de repente le dijo a su padre que quería viajar a casa, que necesitaba verles y demás. Y estando en Dubái tuvo una complicación médica y acabó muriendo. Entonces el libro empieza a partir de ahí, que es como cuando la vida le pone delante la prueba más grande a la que se ha tenido que enfrentar jamás, que es la pérdida de un hijo, y ahí es cuando pone a prueba ese algoritmo de la felicidad que nos intenta explicar, ¿no? Esto es un poco la introducción. Luego sí que ya se va a la parte 1 y a la parte 2, que os digo el título, dadme un segundín. ¿Veis? Es que este tipo de reseñas van a ser muy diferentes. Vale, en la parte 1 explica cómo crea la ecuación y en la parte 2 nos habla del 675, que es como el entrenamiento para descubrir y para practicar ese algoritmo que nos explicará después. Sigue siendo una introducción al final, pero ya se mete como más en lo interesante del libro, en los estados de ánimo, que no hay solo 2, sino que hay 5, y en qué es la felicidad al final, ¿no? Que al final es la ausencia de infelicidad, es tener nuestras expectativas cubiertas y al final que haya un balance, ¿no?, una estabilidad entre lo que nosotros pensamos que tiene que ser nuestra vida y lo que es en realidad. Si esas dos cosas están como más o menos a la par, somos felices. Si ese equilibrio está hacia un lado más arriba o hacia el otro, entonces no somos felices. Bueno, por lo menos esta es su descripción y su concepto de la felicidad. Aquí cada uno pues puede tener el suyo propio, y a partir de ahí habla del éxito, habla de cómo el éxito, ¿no?, lo hemos considerado pues como con todo el capitalismo y el desarrollo que hemos hecho a nivel de sociedad, como el éxito lo consideramos un requisito para ser felices, cuando en realidad es totalmente lo contrario, cuando es la felicidad un prerequisito para llegar a alcanzar el éxito, ¿no? Hace como una reflexión súper interesante y nos hace hacer una lista de felicidad, que al final es como una lista de cosas que a todos nos hacen felices, y simplemente por hacer esa lista, por lo menos a mí ya me ha levantado el ánimo. O sea que el primer ejercicio práctico que me ha tocado hacer, de 10, la verdad, y la tengo guardada. La idea es actualizarla una vez a la semana. No sé si me dará la vida de actualizarla una vez a la semana, pero sí que es un ejercicio que me ha parecido súper interesante y muy enriquecedor a la hora de, mientras iba leyendo el libro, hacer ese parón y hacer esa lista. Después de esa lista habla del algoritmo de la felicidad, que al final es lo que os decía de las expectativas que tenemos de vida y la percepción al final, ¿no?, de lo que nos pasa, porque al final lo que él dice, que estoy muy de acuerdo, y hay muchos autores y muchos estudios que al final también respaldan esta forma de pensar, es que lo importante no es lo que nos sucede, sino cómo percibimos y cómo reaccionamos ante eso que nos sucede. Y a partir de ahí pues también desarrolla todo el resto de su teoría, ¿no?, la diferencia entre dolor y sufrimiento, que al final el dolor es algo que a todos nos va a suceder, pero el sufrimiento es una elección, ese quedarse con esa mentalidad, no mentalidad de víctima, pero sí dwelling, ¿no?, como decidir quedarte en ese sufrimiento y decidir no salir de ahí. Al final eso es lo que es opcional, porque el dolor nos va a pasar a todos nos van a pasar cosas malas en la vida, al final es la vida, forma parte de las experiencias de todo el mundo, pero es esa decisión activa de decir, vale, no voy a dejar que esto me defina, estoy triste, me está pasando esto, pero mirar más allá, no quedarnos ahí, ¿no? Pues de eso también habla en el capítulo 1. Luego el capítulo 2 habla de los 5 estados de ánimo, ¿no?, que al final es el estado de confusión, el de sufrimiento, el de evasión, el de felicidad y el de dicha. Que el de dicha sería, bueno, como el nirvana, ¿no?, como estar por encima del desorden de los pensamientos, ¿no?, y saber que esos pensamientos no nos definen y no son una realidad. Al final los pensamientos los desarrollamos nosotros en nuestra cabeza, no es lo que nos está pasando, sino nuestra percepción. Bueno, los desarrolla un poquito y luego habla del modelo de entrenamiento para la felicidad, que es lo que os decía del 675, ¿no? Las 6 grandes ilusiones que nos mantienen confundidos, los 7 ángulos muertos que nublan nuestro juicio respecto a la realidad de la vida y las 5 verdades últimas para que la felicidad perdure. Eso es lo que viene después. Voy a seguir leyendo y os cuento. Seguimos.
Bueno, buenas tardes ahora. Seguimos con este vlog de lectura un poco raro y diferente como vídeo. Es mucho más tarde, he avanzado hasta el capítulo 4, que es bastante largo. Dejadme que revise un segundo el índice para asegurarme de que no la estoy liando y de que no os estoy diciendo una cosa que no es. Sí, vale, que claro, como no me he hecho guión, porque no es una reseña al uso, pues tengo que mirar la chuleta para acordarme bien. El caso, estoy en el capítulo 4, ¿vale? He leído el 3 y el 4, estoy al final del 4. Lo que pasa que quería actualizaros un poquito más porque realmente es un libro con muchísima información, con muchas cosas que anotar, que revisar, que quiero guardar. Entonces no me va a dar tiempo de terminarlo hoy, ya os aviso. Entonces al final esta reseña será hasta donde llegue. Igualmente os haré un vídeo dedicado de este libro en concreto porque me parece súper interesante y al final, después de lo que os he dicho en las conclusiones anteriores, ¿no? O el recap anterior, en el capítulo 3 habla de la vocecita que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Ese run run, todos, absolutamente todos tenemos, y que justo es el protagonista de su siguiente libro, que es el que os he comentado antes, que también me mandó la editorial y que todavía no he leído, porque quería empezar con el algoritmo de la felicidad, que es como la base, digamos, y el de esa vocecita en tu cabeza es como la continuación, ¿no? Es algo que se extiende más allá de este libro. Pues en el capítulo 3 habla de esa vocecita y de que esa vocecita tampoco somos nosotros, igual que no somos nuestros pensamientos, porque al final son cosas que no pasan los test de la permanencia y de la percepción. Al final somos ese observador externo que lo ve todo como si estuviera en el cine. Son cosas que cambian a nuestro alrededor y nosotros no cambiamos con ellas, con lo cual esas cosas no son nosotros y no nos definen. Y de ahí parte mucha de la teoría de la que Gaudat habla al final, que tenemos que aprender cómo a separarnos de todo este tipo de cosas a las que les damos tanta importancia y en las que muchas veces basamos nuestra felicidad, y darnos cuenta que al final no es así, porque no son cosas que nos definan, que sean nosotros, o sea, nuestro yo real 100% no son esas cosas. Y al final, bueno, en el capítulo 3 habla de esa vocecita y de cómo acallar esa vocecita, nos da 4 técnicas, y luego en el capítulo 4, perdón, ese era el 3, en el 4 ya pasa de quién no somos a quiénes somos, ¿no? Primero tacha un poco de la lista las cosas que no somos, ¿no? No somos nuestros pensamientos, no somos nuestra tribu, no somos nuestra familia, no somos nuestra religión, muchísimas cosas, ¿no? Y luego en el capítulo 4 ya se va directamente a quién somos nosotros, ¿no? No somos todas esas cosas, ¿quiénes somos? Y ahí habla pues de ese yo real, ¿no? De esas máscaras como estas, como las matrioshkas rusas, las muñequitas que sacas una dentro de la otra y al final te queda la muñequita más chiquita así como la última. Pues hace un poco una metáfora y compara nuestro yo real con eso, ¿no? Que al final nos vamos quitando capas y capas y capas y al final, ¿qué es eso que queda? Esa matrioshka pequeñita, ¿qué sería en nuestro caso, ¿no? Y estoy justo metida ahí. Entonces, de momento ya os digo, es un libro con muchísima información y como estoy haciendo el cambio al segundo cerebro, porque he empezado a utilizar Obsidian de forma mucho más regular, sé que hace años que os dije que os haría un vídeo, pero es un tema que me ha llevado por el camino de la amargura, esto es una realidad, porque era mucho más complicado de lo que yo pensaba, o por lo menos a mí se me hacía un mundo, se me hizo muy muy bola el hacer el cambio y por fin me he atrevido, por fin he encontrado un sistema sencillo que puedo aplicar. Entonces, de momento, en lugar de usar Notion para hacerme el resumen del libro, que es lo que hacía antes, lo estoy haciendo en Obsidian ya directamente para tenerlo todo conectado y para empezar a llenar mi segundo cerebro de cositas. Así que eso, cuando tenga el segundo cerebro más desarrollado y ya lleve más tiempo usándolo, ¿no? Que me sienta suficientemente segura como para explicároslo, os lo contaré en un vídeo dedicado. De momento os digo que está siendo un proceso muy interesante y que este es el primer libro que va a formar parte de ese segundo cerebro con sus notas. O sea, tengo otros que ya he metido dentro de esa base de datos, ¿no? Pero este va a ser el primero que va a tener espacio dedicado bien con su resumen y con sus notas conectadas y demás. Y viendo por la página por la que voy y la de información que hay, va a ser un resumen largo. Así que espero que me sirva mucho. También, por cierto, que me he olvidado, os he hecho un pequeño unboxing al principio de este vídeo de 3 libros que me compré ayer porque fui a la librería otra vez y compré otra vez, fui con mi hermana y compré 3 libros que os he enseñado al principio. El de Blackwater, que es una saga de libros que ahora ha resurgido pues, y se ha hecho, no sé, súper hiper conocida y la había visto por todas partes y al final, pues mira, busqué el libro y me he comprado el primero, son 6. Luego el nuevo libro de Eva Baltasar, que si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores sabéis que soy
ultra fan, que es una autora que me encanta, que escribe precioso, que hace unas metáforas que ya me gustaría a mí, y es justo su libro nuevo que ha salido ahora en 2024, así que tengo muchísimas ganas de leerlo, es así también cortito. Y luego el último libro, que se llama Las calzas al sol, que la traducción al castellano, al español, sería Las bragas al sol. Es un libro que me recomendó una amiga justo hace un par de días y ya lo tenía fichado en la librería y justo fui con mi hermana, sabía dónde estaba y fui directamente a buscarlo porque me lo había recomendado y me dijo que era muy muy divertido y que me iba a gustar mucho. Así que esos son los 3 libros que os he enseñado un poco al principio, que quizá habéis pensado, bueno, este unboxing random, pues era por eso. Y nada, voy a seguir con la lectura, a ver hasta dónde llego en lo que queda de día, porque ya es por la tarde y al final pues como toca preparar un poco la semana y demás, y además se publica vídeo y os tengo que publicar todo en todas partes, pues no sé cuánto más voy a poder avanzar, pero bueno, todo lo que pueda avanzar lo avanzaré porque me está pareciendo súper interesante en esta relectura y esta vez sí que no lo voy a dejar, lo voy a terminar, así que yo os voy actualizando y nada, seguimos con este reto y con este día de lectura. Bueno, como veis, han pasado unos días, no llevo la misma ropa, porque al final, en la explicación anterior que os daba, era ya por la tarde, y luego pues ya leí un poquito más durante ese día, y ya se acabó el día. No me dio mucho la vida de poder grabaros esto, y dije, me voy a sentar, me voy a poner mi micro bien, vamos a hablar seriamente de este libro y vamos a terminar el vídeo bien y con el mismo escenario al que estáis acostumbrados, así como para el final. ¿Qué os cuento de este libro? A ver, ahora mismo estoy en la página, estoy en la página 211, ¿vale? Estoy en la parte final del libro, diría. Pues bueno, me quedan como unas 90-100 páginas, esto me queda, esto de aquí, esto, de todo esto. Así que realmente estoy en la parte final. Y el día del blog, vaya, el final de ese día, terminé más o menos por el capítulo 7, aproximadamente, el principio del capítulo 7, o sea que me leí el 5 y el 6. Y al final, ¿qué me parece este libro? Pues este libro, de momento, a falta de los capítulos que me quedan, me parece un libro súper interesante, me parece un libro del que os puedo hacer una reseña de lo más completa y tiene una información que realmente me parece muy interesante en relación a cómo vemos la vida, cómo nos ubicamos en nuestro día a día y el prisma desde el que normalmente nos colocamos a la hora de ver las cosas que nos suceden y cómo reaccionamos ante esas cosas. Al final, en toda esa primera parte que me dio tiempo de leer en el día del blog de lectura, fue mucho más larga de lo que me habría dado tiempo un día normal. Al final fue un día de lectura ideal, sin muchas distracciones, más allá de ir a comprar y poco más. Realmente fue un día bastante tranquilo. Y en mi día a día normalmente yo no puedo leer tanto rato ni puedo avanzar tanto con un libro, con lo cual también agradecí un montón este tipo de formato, realmente lo he disfrutado muchísimo porque he podido avanzar en la lectura y os he podido contar también un poco a tiempo real lo que iba pensando de lo que iba leyendo. En toda la parte que me dio tiempo a leer durante ese día de blog de lectura, ¿no? Al final estuve sobre todo centrada en la primera parte de las 3 en las que divide ese algoritmo de la felicidad, esa explicación Mogaudat, que serían las 6 ilusiones que nos hacen estar en ese mindset o en ese espacio mental de sufrimiento. Las 6 ilusiones hablan pues del pensamiento, del yo, del conocimiento, del tiempo, del control y del miedo, y realmente solo pude llegar hasta ahí. Luego es verdad que nos habla de 7 ángulos muertos que no nos permiten ver la vida como realmente es, ¿no? Que también como nos ponen una especie de venda en los ojos, y luego ya sí que habla de las 5 verdades últimas con las que pasar de un estado de sufrimiento a un estado de felicidad y luego un estado de dicha, que son los 4 de los que os he hablado previamente durante el blog de lectura. Realmente, ya os digo, no es un libro especialmente largo, pero es un libro que creo que está llenito de información súper interesante y al que le quiero dedicar un vídeo completo una vez lo termine para poder ubicarme yo también un poco más, ordenar mis ideas y poder contaros también de una forma a la que estáis más habituados, ¿no? Con su conclusión y la reseña completa después, todo lo que el autor nos explica en este libro. Al final este vídeo era un poco un experimento, poder ir probando formatos y contaros un poco más a tiempo real pues lo que voy pensando del libro, cómo tomo las notas, cómo me organizo un poco mientras leo, en un día de lectura ideal. Repito, yo normalmente no tengo tanto tiempo y al final mis momentos de lectura son como más cortitos y más espaciados. Tuve la suerte de poder organizarme y de poder hacerlo así y espero que os haya gustado este formato así un poco más distinto. Intentaré repetirlo con otros libros que crea que pueden ser interesantes
es de ir comentando mientras los voy leyendo con vosotros. Pero bueno, reseñas completas de los libros que me interesan y que creo que os pueden interesar van a ver igual, ¿eh? No es un cambio de formato, simplemente es un complemento. Al final es un libro que había apartado en su día y no entendía muy bien el porqué, porque recordaba que era un libro que me había gustado mucho, que lo había disfrutado mucho y que me había enganchado, entonces no entendía muy bien el por qué lo había dejado un poco así colgado, ¿no? Y me ha venido muy bien para retomarlo, me ha venido muy bien para recordar conceptos y para coger un poco carrerilla, ¿no? Y así poder continuar con su lectura. Ya veis que aparte de todos los post-its que puse en la parte inicial, tengo muchísimas páginas, no sé si se aprecia, tengo muchísimas páginas dobladas porque hay muchísimas frases y muchas notas que quiero tomar de este libro, y luego pues ya pasaría al siguiente del que os hablaba, que era esa vocecita en mi cabeza, que es como el que continúa lo que el autor empieza explicando en este libro. En cualquier caso, espero que este formato así más raro os haya gustado. Quería probarlo, ya lo he hecho. Espero que disfrutéis este vlog leyendo conmigo y mi opinión así un poco más sin ordenar mucho. Si os ha gustado, acordaos de dejar un like y de suscribiros al canal como siempre, que ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores, que no me lo puedo creer, me parece algo impensable, o sea, que 100.000 de vosotros hayáis confiado en este proyecto, lo hayáis seguido, os hayáis suscrito y me veáis todas las semanas, aún me parece increíble, así que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Y nada, ahora toca seguir, ir a por lo siguiente, que será el 500.000 o los 250.000 o yo ya no sé. Y nada, seguimos. Si os gusta, ya os digo, dejar por aquí un like como siempre. Dejadme en comentarios si hay algún libro concreto que creáis que este formato pues podría ser interesante hacerlo con él. Lo apunto y me lo guardo. Y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y yo os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!